Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con la doctora Sandra Rodríguez Ortiz. La doctora Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia como psicoterapeuta. Ha participado en algunas instituciones como son Sistema Penitenciario y Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Mujer y Trata de Personas, entre otras. El día de hoy la doctora nos va a hablar acerca del tema efectos de la pandemia en la salud mental. En este momento comenzamos, doctora. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes el tema de hoy, efectos de la pandemia en la salud mental. Listo, doctora, estamos viendo su presentación. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. Actualmente la ONU y los principales líderes mundiales están preocupados por nuestra salud mental, a pesar de que algunos países y grupos de individuos actualmente sienten gran optimismo de que pronto acabará esta pandemia de coronavirus. Muchos investigadores predicen que hasta finales del año 2022 continuará y posiblemente tengamos que vivir con ella en forma permanente. En México, actualmente, las autoridades están optimistas por los resultados de la pandemia, a la baja de contagios y muertes, así como la reducción hospitalaria al 80%. No así en otros países. Además, se ve el tráfico y tránsito completamente congestionado en las avenidas, en restaurantes, en centros comerciales, en la Ciudad de México. Sin embargo, es difícil entender que las verdaderas dimensiones de la crisis, de la pandemia, más allá de las cifras imprecisas, de las respuestas asertivas y oportunas o no de los gobiernos, de las noticias sensacionalistas, de la narrativa sesgada o de las reacciones impulsivas, porque cuando la pandemia quede bajo control, las grandes secuelas quedarán con dolor y con pérdida de sus seres queridos, así como la conmoción que causan el desempleo, la crisis económica, el aislamiento, la incertidumbre, el desabasto, los medicamentos y oxígeno, la saturación en hospitales y el miedo, entre otros. En relación al bombardeo informativo, aparte de las cifras diarias de fallecimientos en el mundo, de las cuales ya las estamos ya normalizando, como un número más, resaltan ahora noticias acerca del porcentaje de inmunidad de una u de otra vacuna. Entre otros, la suspensión de algunas vacunas para corroborar su efectividad en muchos países y, por supuesto, las teorías conspiratorias en contra de las vacunas. Todo esto causa confusión e incertidumbre a nivel mundial, lo que origina que un porcentaje considerable opte por no querer vacunarse. Rechazaron 4 millones de adultos mayores la vacuna. Por el contrario, muchos mexicanos van a Estados Unidos a vacunarse. El aumento del desempleo en un deterioro de la salud mental,
concretamente en la aparición de problemas psicológicos, tanto en el plano individual de quien lo padece, como en el ámbito social, y cantidad de empresas han quebrado. En una sociedad en la que se basa en la productividad y en el consumo, al tiempo que se le da valor porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o de dinero. La irrupción de la pandemia ha cambiado. Nuestro día a día ha afectado de pleno a los esquemas mentales de la población. Desde hace más de un año convivimos con un virus invisible y peligroso que ha acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Una situación nueva e inesperada que no nos permite planificar con tiempo nuestras metas, ya que cambian de manera constante según evoluciona y muta el virus. El número de infectados en nuestra localidad y de las actividades que nos permitan realizar, de acuerdo con el color del semáforo publicado en esa semana, lo que ha complicado mucho la planificación de nuestra rutina y metas a corto, mediano y largo plazo. En tiempo de la pandemia y aislamiento, todos somos vulnerables. Los cuadros de angustia, los ataques de pánico son frecuentes, al igual que los episodios depresivos. Además de este riesgo real para la salud, la pandemia ha traído consigo modificaciones de hábitos, uso de mascarillas, de geles hidroalcohólicos, restricciones de movilidad, de confinamiento domiciliario, aforos y horarios restringidos, el home office, trabajo en casa y pérdidas de trabajo y de vidas de familiares o amigos. Afectan en la forma de afrontar la pérdida de manera súbita, la impotencia de no poder estar con ellos, la falta o limitación de apoyo social y finalmente la falta de ritos, así como el duelo anticipado, que es la comprensión de que podríamos perder a nuestros seres queridos, para aquellos que se encuentran solos en cuarentena o en hospitales, en donde es lamentable la pérdida de casi toda conexión humana directa. También las pérdidas ambiguas que se refieren a la sensación de que hemos perdido tantos elementos intangibles de nuestra vida normal que apenas podemos identificarlos, de lo que nos estamos perdiendo. Las que pueden ser pérdidas de los reforzadores de la rutina, generación de vínculos con otras personas y afectación al sentido de identidad. Todo esto genera un clima de tensión y desconfianza. En este sentido, agrega usted otras variables como son el enojo social por las restricciones de no movernos libremente, el aumento del consumo del alcohol u otras sustancias capaces de alterar la conciencia, el aislamiento físico, el confinamiento en espacios hacinados, el miedo a ser contagiado, nos producen una serie de consecuencias como son insomnio, estrés, irritabilidad, cambios en la conducta alimentaria, tristeza, ansiedad, desconfianza, frustración. Y verá que no es necesario ser experto en las materias para apreciar que están dadas las condiciones para que surjan o resurjan las patologías mentales. Es innegable que la pandemia ha provocado un cansancio mental en la población llamada fatiga pandémica, un concepto avalado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que puede traer graves consecuencias tanto para la salud individual como colectiva. Esto es la desmotivación,
para seguir las recomendaciones de protección y de prevención que aumentan con el tiempo. Pero los expertos coinciden en que la única solución es cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, aunque cada vez nos cueste más acatarlas. La Comisión Europea estima que alrededor del 60% de la población experimenta esta fatiga relacionada con el cansancio de la gente a tomar medidas de precaución necesarias, entre ellas el distanciamiento físico y la reducción de las interacciones sociales. Es importante que se reconozcan las graves repercusiones de la fatiga pandémica y se adopten estrategias para combatirla, ya que este hartazgo y cansancio emocional puede hacer que bajemos la guardia contra el SARS-CoV-2 o sus variantes, con todo el peligro que ello supone. Como hemos visto, ya se realizan festejos, bodas multitudinarias, viajes en donde se ven las playas repletas de personas sin medidas preventivas. La llegada inminente de la vacuna, la COVID-19, puede traer consigo la paradoja de que precisamente por ver el principio del fin está más cerca, muchos ciudadanos se relajen. Un error que puede costar vidas. Lo vemos en muchos países que actualmente están padeciendo una crisis severa, como en la India. Tuvieron una serie de celebraciones religiosas y ahora están con un severo problema de pandemia. Incluso con incineraciones y con una serie de cosas que se ve que están padeciendo realmente problemas graves. No es lo mismo, bueno, hay otros países en los que no se ve esto, por ejemplo, Israel, en donde ya casi normalizaron su vida y por supuesto que son las condiciones completamente diferentes entre un país y otro, y así se verá en todos los países del mundo. Pero realmente la situación depende de nosotros mismos, ya que tenemos eventos que nos hacen sentirnos felices, como son pues, el nacimiento de un bebé, un matrimonio, obtener un título profesional, entre, bueno, muchos otros. Sin embargo, hay que ser honestos y cumplir con las recomendaciones sanitarias. Es ahora más que nunca nuestra principal responsabilidad ir manejando los tiempos y comunicándonos con quienes convivimos. Es la mejor manera de que las emociones afloren y nos permiten encontrar la forma de conducta más razonable, constructiva y saludable. Para entender mejor las diferencias entre los distintos tipos de la población y cómo han sido afectados, especificaré algunos rubros. En primer lugar, las personas afectadas por el COVID. En segundo lugar, los trabajadores del sector salud. En tercer lugar, los grupos vulnerables. Y en cuarto lugar, la población en general. Dentro de los grupos de impacto, en primer lugar, están las personas afectadas por el coronavirus. Las que, de acuerdo con el nivel de gravedad, nivel de autonomía y ubicación física, principalmente presentan trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, depresión, trastornos por estrés postraumático y abuso de sustancias, trastornos de alimentación y niebla mental. Entendiendo por niebla mental síntomas cognitivos importantes, entre los que pueden estar la pérdida de memoria, confusión, mareos, dificultad para concentrarse y para comprender
y evocar palabras cotidianas. Es probable que estos síntomas relacionados con la pandemia persistan mucho después de la recuperación. Los pacientes muestran deterioro importante en su funcionamiento diario. Otro grupo de impactos son los que se encuentran cerca o cuidan a las personas que padecen este tipo de enfermedad, como son familiares o amigos, que presentarán síntomas de trastornos también de ansiedad, de estado de ánimo, de estrés postraumático, dependiendo del vínculo personal que tengan con ellos y el nivel de gravedad, la ubicación física y un duelo anticipado. Esto quiere decir que pues están pensando que probablemente fallezcan y los que finalmente sí fallecen. Preocupan sobremanera a los trabajadores del sector salud. Conocemos ya los primeros reportes de algunas investigaciones clínicas hechas con rigor que muestran altas tasas de estrés agudos, depresión, ansiedad generalizada, trastornos del sueño, estrés postraumático, alteraciones de estados de ánimo, tanto en médicos como en enfermeras y técnicos que están en hospitales y con los enfermos de COVID y los que atienden directamente a ellos. Otras manifestaciones de estrés menos específicas se reportan hasta en un 70% del personal que ha estado más expuesto a pacientes graves. También se registra un incremento de los accidentes laborales y las reacciones de duelo. Accidentes laborales que por supuesto son por el agotamiento completo que tienen, por la saturación de pacientes, por la falta de medicamentos, por la necesidad de hacer algo por estos pacientes y no poder resolverlo, por las reacciones de duelo, por las pérdidas de compañeros en cumplimiento de su deber. Adicionalmente al agotamiento, los sentimientos de culpabilidad, ya que no pudieron hacer más por ellos, de rabia y baja autoestima. Estos estudios en su mayoría han sido desarrollados en China y en España, así como en muchos otros países del mundo. Son importantes, bueno, básicamente trabajadores del sector salud. De la población en general, no se han hecho tantos estudios para ver cuáles son las reacciones ya a nivel de investigación. Son importantes también de considerar dentro de este rubro las fuerzas de seguridad, de personal de emergencias y aquellos que por su ocupación han debido permanecer especialmente activos y enfrentarse a una importante dosis de estrés durante la crisis sanitaria. Todos estos trabajadoras y trabajadores, sin excepción, merecen no solo un amplio reconocimiento social, sino también el apoyo psicológico que soliciten y requieran. Y claro, también están los grupos particularmente vulnerables, quienes padecen algún trastorno mental preexistente o sufren de alguna discriminación previa, como son los que segrega la información oportuna, los trabajadores que han estado al frente de la primera línea, la violencia de género, personas discapacitadas, personas sin techo, personas con bajos recursos económicos o personas en zonas rurales aisladas. Las personas mayores, especialmente por su aislamiento, las cuales pueden padecer principalmente depresión, cefaleas, apatía, desmotivación, inquietud constante y sentimientos de abandono, entre otros. Las condiciones de aislamiento y el empobrecimiento agudo aumentan las tensiones intrafamiliares. Y aquí es importante considerar
que se han visto muchísimos problemas en cuanto, por ejemplo, que no se ha detectado bien lo que es la violencia y voy a referirme en un momento más a lo que es exactamente esto, pero sí, por ejemplo, el círculo de la violencia, que muchas veces no se comprende cabalmente. Por ejemplo, hay una fase de tensión en principio, después esta fase de tensión en la pareja lleva a una fase de agresión que tiene, bueno, muchos tipos de agresión, que también los veremos ahorita, ya que es una fase de agresión muy fuerte, viene un periodo de tranquilidad y finalmente viene el arrepentimiento o la luna de miel, en donde dicen, jamás volveré yo, el hombre, por ejemplo, a golpearte, a insultarte, a decirte algo, y llega con unas flores, unos chocolates y se acabó el problema. Y este problema vuelve a iniciar la fase de tensión, sigue con la fase de agresión, nuevamente le dice, lo siento muchísimo, le lleva algo más y nuevamente la pareja sigue y sigue y sigue en este círculo de violencia que parece no terminar. Y de hecho, si no hay una terapia adecuada, no termina. Otra variable que está afectando dramática es la violencia contra las mujeres, preexistente en muchos casos y que se ha exacerbado por el confinamiento. Esta situación se ve agravada por la desaparición de refugios y guarderías. Es importante mencionar que existen muchas leyes al respecto, pero la mayoría de las personas las desconocen. Una de ellas es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Voy a hacer mención de lo que muchas mujeres, bueno, en mi consulta a veces me mencionan. No me separo de mi marido por mis hijos. Y resulta que no es la mejor opción, ya que ponen en riesgo la vida de sus hijos. Cuando el marido o la pareja golpea también a los menores, o bien los menores intervienen para proteger a la mamá y en consecuencia los hijos terminan con problemas tanto emocionales como físicos y probablemente por un mal golpe puedan quedar incapacitados o pueden fallecer. En este caso, yo pienso que los adultos son capaces de tomar sus propias decisiones, de seguir juntos cuando vive la pareja sola. Pero no es pertinente que sometan a sus hijos a estas violencias, ya que ellos también aprenden, por una parte, a maltratar a la madre, porque todo lo aprenden. Por otra parte, van a replicar la conducta que están viendo con sus futuras parejas. Y sigue la reproducción de esta violencia en una y en otra y en otra parejas y generaciones. Para que se comprenda mejor este concepto, daré una mayor explicación, ya que se ha visto, bueno, para que de alguna manera se comprenda mejor este concepto. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Para identificarla, mencionaré que existen varios tipos de violencia y que son, entre ellos, la psicológica. Porque muchas veces no se identifica que sea violencia, simplemente dicen, bueno, fue un simple insulto y nada más. Si te insulta, te humilla, te cela, te manipula, amenaza con suicidarse si no continúa la relación, te ignora,
ley del hielo. Revisa tu celular, el correo electrónico, las redes sociales, tu bolsa. Te prohíbe ver a tus amigas o familiares o hace determinadas actividades o te elige o te exige pedirle permiso para hacer cualquier tipo de actividad y hace comparaciones destructivas, entre otras. Esta es una de las violencias, que es la psicológica. Y básicamente es un control hacia la mujer a través de una serie de acciones como estas. A través de la violencia física, esa, bueno, es muchísimo más fácil de identificar porque, como vemos, pues resulta que las personas van a todos los hospitales, a clínicas, con moretones, con golpes, que la mayoría de las veces los médicos dicen, no te caíste de las escaleras. Y el problema aquí es que muchas de las mujeres, de las mamás, les dicen a sus hijas, no lo denuncias, no digas que tu papá fue el que te golpeó, en el caso de ser una violencia intrafamiliar con menores. Y en ese caso, ya la mamá no es víctima, se vuelve cómplice de la situación porque está solapando al agresor a favor del agresor y no de los hijos. Y en caso de la pareja, pues te da golpes, jalones, pellizcos. Podría parecer que lo hace jugando o intenta disfrazarlo como si fueran caricias, entre otras. En cuanto a la violencia sexual, te toca o te besa sin tu consentimiento. Te obliga a tener relaciones sexuales, no importa que se trate de si es tu pareja, si es tu marido, no tiene derecho. Si tú no quieres, no tienes por qué tener esas relaciones. Te dice palabras y te hace señas sexuales ofensivas o te hostiga sexualmente, entre otras. Existe la violencia patrimonial. Te quita o te destruye tus bienes y pertenencias. Te amenaza con no darte dinero para los gastos del hogar. Y cuando hablo de te quita o te destruye tus bienes, es literal. Te rompe todo lo que puede de tu casa, o bien llora porque no tiene dinero y necesita dinero. Y por eso se va a llevar X mueble, tu coche, lo vende, en fin. Esconde tus documentos personales, destruye los muebles del hogar, esconde los juguetes de tus hijos o de tus hijas, o saca de la casa tus pertenencias, entre otras. En relación a la económica, te impide la libre disposición de tu dinero. O sea que vas a trabajar y tú tienes que entregarle totalmente el dinero que ganaste con tu esfuerzo, porque tiene que ser para los gastos de la casa. No dejando de gastar en lo que quieras o en el momento en el que tú decidas. Te obliga a entregarle tu sueldo o bueno, en el caso de que sea una situación entre marido y mujer, hay muchas ocasiones en que tienen que trabajar en un negocio familiar, entrecomillado, de él, y no es retribuida económicamente la mujer. En el caso de la violencia laboral y o política, te quitan oportunidades para ejercer un puesto de elección popular o en el caso o por el simple hecho de ser mujer. Y en el caso de la violencia laboral, vendría el acoso, el hostigamiento, los malos tratos y la amenaza de que si no yo te despido. Si no haces lo que yo quiero, en el momento en el que quiero, te despido.
sabiendo que tienen mucha necesidad económica y muchas veces son las jefas de familia en donde tienen varios hijos que mantener y por esa razón los hombres se sienten y los jefes con toda la autoridad de decirle, si no haces lo que quiero, te despido. Finalmente, el feminicidio. El feminicidio es la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, cuando se den circunstancias tipificadas en la ley. Durante este mes de marzo, México registró un nuevo récord de violencia contra las mujeres al reportar 362 casos entre homicidios y feminicidios, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como es de todos conocido, se ha registrado un importante incremento en la violencia y se cuadruplicaron las llamadas durante el confinamiento. También se habían mandado mensajes de texto, llamadas a las redes sociales y a los correos solicitando ayuda por parte de las mujeres. En muchas ocasiones las mujeres desconocen que son víctimas de violencia, por lo que existe una forma de medir el grado de violencia y es con el violentómetro. Y van desde los indicios que pueden darse y se dan casi siempre en el noviazgo, y lamentablemente no se dan cuenta las chicas de que están siendo víctimas de violencia desde el noviazgo. Que son, y el violentómetro lo elaboraron en el Instituto Politécnico Nacional. Desde bromas hirientes, que es chantajear, mentir, engañar, celar, crear sentimientos de culpabilidad, descalificar a la pareja, ridicularizarla, ofenderla, humillarla en público, intimidarla o amenazarla, controlarla, prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, celular, vestimenta, apariencia, actividades, mails, o sea, todo lo que puede prohibir y todo lo que ella tiene que hacer para estar bien con él. Después se van ya a destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear y ya en términos mucho más graves, encerrar, aislar a la persona, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar hasta llegar al asesinato. Y bueno, los feminicidios se han incrementado en forma alarmante. También es importante considerar si la víctima tiene hijos o están violentados o amenazados, y ellos también, así como los adultos, tienen repercusiones psicológicas a corto, mediano y largo plazo. Existen niveles de violencia en consecuencia diferentes y desarrollan diferentes trastornos las víctimas de esta violencia, que van desde trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, obsesivos compulsivos, adicciones, sobre todo si estamos hablando de adolescentes, trastornos de alimentación, también mucho en adolescentes, ideación suicida y hasta trastornos graves de la personalidad. Y ya hemos visto en general todo lo que sucede con los adultos, pero muchos niños han vivido violencia y han visto interrumpida su educación
y limitada su vida social. En muchos casos, el miedo de ellos a contagiarse, especialmente ahora que retornen a clases, ya no quieren ir a clase. Y tienden a la depresión, ansiedad, alteraciones de sueños, también trastornos alimentarios. En general se ha observado un aumento de los sentimientos de irritabilidad y enfado en ellos. Los adolescentes y jóvenes tampoco se han salido psicológicamente ilesos de la contingencia. Sus sueños, sus ilusiones de llegar a ser alguien en el futuro se van desvaneciendo, se incrementan en el uso de drogas y adicciones, problemas de conducta alimentarias y como también los padecimientos anteriormente mencionados. Sobre todo son controvertidos. Muchos de los estudiantes ya no quieren ir a clases presenciales. Otros, por el contrario, son temerarios y no creen que se pueda afectarles el coronavirus, salen a fiestas con los amigos y en condiciones de riesgos. Una de las conclusiones más importantes es que existen intervenciones psicoterapeutas para cualquier persona que sufra de alguno de este tipo de trastornos. Por lo tanto, es muy importante, después de ver todo este tipo de situaciones, adaptarse al cambio. Suena fácil y lo es si estás dispuesto a hacerlo. En cuanto al distanciamiento físico, es importante el contacto afectivo con quienes representan algo en nuestra vida. Se está quitando la verdadera proximidad, la real, la que durante más de un año no hemos tenido. Ahora es que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Nos quedamos con la frialdad de la ausencia de contacto, lo que provoca también afecciones emocionales. Una dimensión en donde las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realizan en el espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad. Todo tiene que ser a distancia. Ocurre en el contexto social en el que interactuamos habitualmente, que nos da cierta cohesión y nos acompaña frente a la soledad. También nos protege ante la adversidad y nos permite desahogar nuestras frustraciones. La falta de este contacto presencial hace más patente nuestra fragilidad. En cualquiera de los casos, depende mucho de la resiliencia de cada persona, que se refiere a la capacidad de recuperarse ante la adversidad y adaptarse a las nuevas circunstancias o superar situaciones traumáticas, como pueden ser la de un accidente, la muerte de un ser querido, en fin, depende de muchos factores. Entre ellos, ser flexibles, la resistencia a la adversidad, ser adaptables al cambio, difundir tus metas o definir tus metas, anticipar riesgos, cuidarnos física, social y mentalmente. Cuando vemos un panorama aterrador, lo que nos hace es mantenernos asustados, lo que nos hace que estemos viendo el problema de una perspectiva equivocada. Este es un problema de salud física y mental. Doctora Rodríguez. Un momento, por favor. Probablemente la doctora Rodríguez tuvo alguna interferencia con su internet. ¿Algo pasó? Muy bien, doctora Rodríguez. No se preocupe. Todavía no terminó. No sé, ¿ya terminó el tiempo?
No, si gusta, terminamos su presentación. Ok. Entonces, básicamente lo que se recomienda es que tener pensamientos positivos, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de los especialistas y las precauciones establecidas con recomendación, con responsabilidad. Presta atención a lo que sientes, nombra lo que perdiste. Tal vez sea útil escribirlo y permitirte estar triste o llorar. Piensa en tus fortalezas y capacidades para afrontar situaciones difíciles. Realiza actividades que son significativas y compártelas con las personas afines, como hacer ejercicio diariamente, toma el sol, el aire fresco, mantén una vida sana y la desactivación, por ejemplo, que a muchas personas les resulta útil las estrategias de relajación, meditación, respiraciones profundas, desestresarte con el mindfulness, que puede complementar con estrategias de activación. Lee o ve películas de temas agradables, mantente conectado o conectada, habla con tus seres queridos, que sea en forma personal, por teléfono, por redes sociales, por mensajes, por correos. No te aísles. Incluso ten apoyo emocional en tus animales de compañía. Adapta tu rutina. Trata de mantener un horario de sueño regular e intenta llevar una alimentación saludable. De este modo podrás mantener una sensación de orden y propósito a pesar de todo lo que pueda haber cambiado. Trata de dormir a tus horas normales, no veas noticias diarias, solo las relevantes y, por supuesto, ten pensamientos positivos. En caso de que por alguna razón esto no te pueda funcionar, sí sería conveniente que recurrieras a psicoterapia. La única manera de salir de esta situación es hacer resurgir de nosotros la conciencia de ayudarnos para estar sanos. La ayuda al prójimo, la pertenencia a un colectivo, ser parte de la responsabilidad y corresponsabilidad, sentir que tus acciones dependen de los que te rodean y tú dependes de ellos y ellas. La pandemia nos enseñó que en un 2020 un nuevo virus pudo transformar la vida humana y la del propio planeta. Una misión de las personas que inciden en el poder se logrará partiendo de la sobrevivencia, que sea factible, que haya mayor justicia, que haya equidad, libertad y en general respeto a la vida de los demás, de la naturaleza, de la comunidad, a través del trabajo y del equipo. Tendremos que buscar de la experiencia y también acudir a la visión prospectiva con una sensatez y una nueva solidaridad humana, más allá de intereses, ideologías e individualismos, salir enriquecidos para volver a compartir. Y nuevamente, reitero, las intervenciones, cuando no se pueda lidiar con este problema solos, las intervenciones psicoterapéuticas son indispensables en este momento, ya sea para los que sufren algún padecimiento, incluso este apoyo psicológico debe seguir, aunque la situación mejore, especialmente con personas vulnerables, personal sanitario, familiares o amigos de fallecidos. Los psicólogos tendremos un gran reto en el nuevo mundo, de lo que significa sobrevivir a volver a vivir. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿cómo apoyar a una persona cercana que ha perdido a un ser querido por COVID? ¿Cómo apoyar a una persona cercana? Por supuesto que la empatía es muy importante en este caso. El que esa persona cercana sienta que estamos con ella, que compartimos su dolor, que entendemos qué es lo que
siente, qué es lo que necesita, poder compartir con ella pláticas, dejar que se desahogue, que nos comente qué es lo que está pasando y nosotros escucharla por una parte y por otra parte apoyarla en cuanto a que no está sola, que tiene amigos, tiene familia, que tiene seres queridos, una red de apoyo. Eso es muy, muy, muy importante. Hacerle ver que tiene una red de apoyo, que no está sola con su dolor y que puede confiar en uno. Básicamente sería eso. Si se ve que está ya con mucho daño, sí llevarla a que tenga una terapia psicológica. Pero por lo pronto apoyarla. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Tenemos más preguntas. ¿Cómo se puede trabajar el miedo que queda después de tener COVID? Después de tener COVID. Bueno, el que tenga algunas repercusiones, como vimos, del COVID, pues lo hacen que sí tenga miedo, como cualquier persona que ha salido de una enfermedad grave o de una operación grave. Por supuesto que hay que brindarle mucho apoyo, pero sobre todo hacerle ver que ya pasó lo peor, que logró librarla y que ya tiene inmunidad. Eso es bien importante, sobre todo ahora que ya están las vacunas, pues tiene un mayor grado de inmunidad y eso también hay que ver, hacerle ver que tiene beneficios también en ese sentido, que ya no va a tener, ya no va a recaer, claro, tiene que cuidarse, por supuesto, pero que en un futuro próximo va a tener también pues una vacuna que le refuerce el hecho de ya no recaer en la forma en que lo hizo o que ya no va a volver a recaer, ¿no? Ver los beneficios, básicamente. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Tenemos más preguntas. ¿Cómo manejar el estrés por la pandemia? El estrés por la pandemia. Pues el estrés por la pandemia ya habíamos mencionado algunas cosas, como por ejemplo, no estar viendo las noticias, el bombardeo informativo, que siempre a veces son alarmantes, noticias muy alarmantes. Dejar a un lado eso y tratar de hacer su vida lo más normal posible, con todas las precauciones que esto incluye, sobre todo si ya está en un ámbito de trabajo en casa, pues ya que se relaje y ya no hay tanto problema. Si tiene que salir a ir a comprar comida o salir a caminar diario, que eso es muy bueno también, salir a caminar, tomar el sol, hacer algún tipo de ejercicio, respirar el aire puro. Si tienen jardín, estar en el jardín, tomar la vida con ánimo, con una mentalidad positiva. Eso le ayuda o estar con yoga, con eh, algunas actividades de meditación. Todo esto ayuda mucho. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo manejar el miedo a la enfermedad? El miedo a la enfermedad ha hecho que muchas personas no quieran salir de su casa y que tengan algunos trastornos obsesivos compulsivos. Antes se veía como un trastorno el hecho de que no tocaba ninguna superficie una persona, sino es que se lavaba con gel, se lavaba con jabón las manos y no querían tocar nada. Y esto se veía antes como una serie de trastornos sobre todo compulsivos, obsesivos compulsivos. Ahora ya es cotidiano. Ahora ya el hecho de que te pongas gel en todo momento cuando sales y tocas algo, ya se vuelve algo cotidiano. Pero no es muy adecuado el hecho que las personas quieran estar encerradas, tengan miedo a contagiarse.
no es adecuado porque ese pánico afecta en su sistema inmunológico y los hace más proclives a cualquier tipo de enfermedad, no solamente al COVID. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos más preguntas. Estoy enojada porque no puedo salir. Ya llevo más de un año sin salir y veo que muchos conocidos andan de vacaciones o en reuniones. ¿Qué puedo hacer para evitar ese enojo? Pues primero, pues el darse cuenta que es una recomendación, pero que no es una situación de encarcelamiento. El hecho de que esté tan encerrada sí produce alteraciones. No debe estar tan encerrada un año completo. Puede salir con todas las precauciones, incluso si quiere ponerse doble cubrebocas, careta, no sé, guantes, lo que quieran, pero que no esté con ese pánico, porque ese pánico es, pues ya enfermizo en muchas ocasiones. No es correcto que esté tan encerrada. Sí puede salir, sí puede con todas las precauciones, pero debe salir, porque si no se vuelve algún tipo de trastorno de ansiedad mucho más grave. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos otras preguntas. Me ha costado conciliar el sueño. ¿Cómo puedo mejorar eso? Bueno, pues una de las cosas que se me ocurre primero es qué tanto ejercicio está haciendo actualmente. Es muy importante el ejercicio, el cansarse físicamente para tener mejor circulación, para tener una actividad, para tener un equilibrio en en su sistema tanto físico como mental. El ejercicio es importantísimo. El tipo de alimentación que consume es también muy importante, sobre todo, pues que no consuma en la noche café, o sea, cafeínas o productos que la puedan alterar, porque sí, por supuesto, pues no va a conciliar el sueño bien, que no vea programas de televisión o series que sean así muy adictivas o muy de suspenso, de terror, que las mantenga con un estado de alerta, porque por supuesto no va a poder dormir después. Y que en lo posible, en la medida de lo posible, bueno, pues tome un té o alguna cosa relajante en la noche, pero sí tratar de evitar las drogas que pudiera conseguir para, o los medicamentos para dormir, porque pueden ser adictivos. Sobre todo los controlados, ¿no? Eso no son muy adecuados para mi forma de ver, porque si no cambia de una situación para ser el problema de adicción posterior. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar que sufre violencia verbal? Bueno, es que nadie puede ayudar a una persona violenta, mucho menos su pareja. La única forma de ayudarlo es llevarlo a terapia, a psicoterapia. Esa idea errónea que tenemos de que si mi novio es violento, pero si me caso con él cambia, o sea, para nada. Se incrementa la violencia. No hay forma de que su pareja cambie si ella lo quiere cambiar. No existe esa posibilidad. Tienen que llevarlo a especialistas porque allí viene el problema. Primero es verbal, o sea, es ofensivo, agresivo, violento, y luego pasa a la situación física. Ahora, verbal puede ser también psicológica. Y luego pasa a la física y bueno, seguimos con la línea de la violencia hasta los grados extremos. No hay forma de que una pareja cambie a su pareja, a su cónyuge, a su novio,
para que deje de ser violento. No existe. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Tenemos otras preguntas. ¿Qué actividades recomienda para manejar el estrés en niños? El estrés en niños, muchas actividades. Tenerlos con terapia ocupacional. Mucho deporte, que puede ser natación, taekwondo, fútbol, básquetbol, lo que quieran de deporte, pero que tengan muchas actividades deportivas por una parte, que tenga actividades de la escuela también, que se interese por ese tipo de actividades que ahora, bueno, están en línea. Si es posible, pues que tenga amiguitos, que vayan a su casa y que con todas las medidas de precaución, pero que sí conviva con algunos otros chicos que puedan mejorar su estado de ansiedad. Ahora, el estado de ansiedad en un niño se refleja por la situación que vive la familia. Entonces, tendríamos que ver cuál es la situación de los padres para que el hijo tenga este tipo de ansiedades o de angustias o de estrés. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ejercicios recomienda para la concentración? Para la concentración. Sí. Tiene que haber, esto lleva tiempo. El tipo de ejercicios de concentración tienen que ser disciplinados, o sea, pueden ser muchos de ejercicios de control mental, ejercicios de meditación, puede ser, porque básicamente lo que tenemos que hacer aquí es tener una disciplina en nuestros pensamientos y después ya se dará la concentración en un documento, en un trabajo, en algo, en lo que estén estudiando, pero también es el gusto por lo que están haciendo. Si realmente hay algo que te disgusta completamente y tienes que estudiarlo todo el día, pues obviamente que vas a estar en estados de distracción, o es un trabajo que no te gusta y que tienes que desarrollar durante 8 horas, bueno, resulta muy molesto y no hay concentración. Entonces habría que ver si son problemas desde orgánicos, de que no haya una concentración adecuada por algún tipo de trastorno que padezcan, o simplemente que en este momento no estás concentrado, y si no estás concentrado es porque tienes alguna cosa que te está molestando y que no te permite que te concentres porque estás más distraído por aquello que te está angustiando o molestando que el concentrarte en lo que debes de hacer. Entonces hay que identificar bien por qué no te concentras. Gracias, doctora Rodríguez. Tenemos una última pregunta. Viendo el violentómetro, ¿cómo hacerle entender a la pareja que es más sano una separación sin que considere que es un episodio eventual por la pandemia? Hacerle entender que es mejor una separación. Y que no es por la pandemia, o sea, que ya es por una situación anterior. Probablemente no lo entienda porque no quiere entenderlo, porque no le conviene entenderlo, o porque está muy a gusto siendo violento. Aquí tenemos, por decir algo, digo, no conozco el caso, no sé quién es ni nada, pero vamos a suponer que sea un sádico que está violentando permanentemente a una persona. ¿Cómo le vas a hacer entender a tu pareja sádica que lo quieres dejar porque no te gusta el sadismo o que te esté violentando? O sea,
pues yo creo que con una terapia o tomando tú la propia decisión de tomar terapia y decir, o simplemente me voy a divorciar porque no resisto este tipo de cosas. Y no tienes que hacerle entender a él cuando no quiere entender o cuando él es muy feliz haciéndote sufrir. Entonces son cosas que son complejas, no es así nada más. Él no quiere entender porque a lo mejor no quiere, porque le parece maravilloso, ¿sí? El hecho de tener a una persona sufriendo allí, entonces, ¿cómo vas a hacerlo entender? Nuevamente, la pareja nunca puede hacer que el otro cambie o que entienda lo que no quiere entender, que a veces son cuestiones muy obvias, pero que no le conviene entender. Creo que así sería, o bien que en una terapia de pareja, un tercero, como es el psicoterapeuta, haga evidentes las situaciones y haga entender a la persona que hay una necesidad de separación, o en su caso, pues un abogado, en donde ya tome las riendas del asunto y ya se haga una separación, pero que ella le haga entender, pues a veces no les conviene. Creo. Muchas gracias, doctora Rodríguez. ¿Gusta finalizar con algunas recomendaciones? Pues las recomendaciones serían, yo creo que ya pasamos lo peor de la pandemia. Debemos de tomarlo ya con bastante tranquilidad, con entusiasmo de cambiar las cosas. No sé si no tenemos trabajo y nuestra profesión no funcionó en ese momento, hacer otro tipo de cosas, pero tener optimismo, tener alegría, tener entusiasmo. Si la persona que queríamos ya no está con nosotros, a esa persona no le gustaría vernos acabadas, destruidas por su partida, sino que sería más feliz viéndonos que estamos contentos, siguiendo nuestra vida normal. En fin, tenemos la oportunidad ahorita, estamos vivos, estamos bien dentro de lo que cabe como para seguir adelante. Entonces, existe la posibilidad de la vacuna y todo con medida y con las precauciones que debemos de tomar, pero debemos seguir haciendo nuestra vida en forma adecuada, con entusiasmo, con positivismo y viendo que esto se va a acabar y que vamos a seguir con una maravillosa vida, saliendo enriquecidos de todas estas experiencias y con grandes fortalezas. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Agradecemos su participación y les mencionamos que la doctora Rodríguez se encuentra al sur de la Ciudad de México con precio preferencial en Medical Home. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias.